¿Cuántos análisis de fallas se quedan en un reporte o una presentación y nunca llegan a un cambio real en la planta? Hoy te muestro un método claro y directo de 4 pasos para que a ti no te ocurra esto. Bienvenido, bienvenida al episodio número 5 de Metals Academy. Te saludo con mucho cariño. Yo soy Luis Barbosa, metalurgista industrial y doctor en materiales. Y hoy tenemos un gran tema, el análisis de falla en la planta. La razón por la cual el análisis de falla es una de las herramientas más poderosas al alcance de un metalurgista es porque te puede posicionar como una persona de autoridad que realmente sabe de lo que está hablando en la planta. Pero aquí tengo que hacerte una advertencia porque también esta herramienta, esta habilidad es una espada de dos filos. Porque por un lado, si lo haces bien, si lo haces de la manera correcta y llegas a conclusiones sólidas, te posiciona como autoridad. Pero lo opuesto también es cierto. Desafortunadamente, cuando haces un análisis de falla mal, ¿y a qué me refiero con hacerlo mal? Me refiero a lo que le pasa al 80% de los metalurgistas hoy en día. Tienen mucha información, mucha metalografía, muchos datos, gráficas y todo tipo de información y de datos, pero no llegan a una conclusión sólida, no llegan a la causa raíz del problema y por lo tanto no llegan a acciones correctivas contundentes. Ahora vamos a ser sinceros en esto. Cuando ocurre una falla en la planta, quiero que te sitúes ahí en el contexto, en la situación. Ocurre la falla y uno como metalurgista siente el cosquilleo de irse rápido al laboratorio, cortar muestras, hacer un montón de ensayos y de pronto tienes un montón de datos, de información, gráficas, metalografías, que es muy fácil perderse porque la realidad es que sin un método claro, esto casi nunca termina apuntando a una causa raíz y mucho menos en acciones correctivas contundentes que eliminen el problema. Tengo que ser aquí muy honesto contigo. Me he equivocado muchas veces y he hecho análisis de falla que me daría vergüenza que los vieras, porque son análisis de falla que no llegaron a nada, que tienen mucha metalografía, microscopía electrónica de barrido, gráficas, colores, información, datos, en fin, reportes que no llegan a conclusiones y como no llegan a ninguna conclusión y a ninguna causa raíz, pues tampoco llegan a ninguna acción correctiva contundente. Por eso, con la autoridad que me concede el error y la ignorancia de tantos años, finalmente desarrollé un método que yo uso y enseño para estructurar análisis de falla de tal modo que sean claros, defendibles, pero sobre todo muy útiles para resolver problemas reales en la planta. Ahora, antes de entrar en materia y hablar de los 4 pasos de este método, vamos a situarnos en el contexto que vive un metalurgista en su día a día en la planta, en una industria metalmecánica, donde hay urgencias, hay scrap, hay peticiones de cliente que son mandatorias, hay exigencia de la gerencia de reducir costos y entonces con toda esta mezcla de características y situaciones, el metalurgista normalmente vive con una presión muy alta y a eso agrégale que si algo llega a fallar en la planta todo se multiplica, el estrés, la presión, etcétera. Dicho esto, dada esta presión tan alta que hay, la tentación inmediata que nos llega a nosotros los metalurgistas es irnos al laboratorio y hacer un montón de pruebas. ¿De qué? De todo, que se vea que haya ocupación, que estás ocupado, que estás avanzando. Y este es el principal error que queremos evitar con este método, porque a pesar de que haya tanta presión y urgencia, no podemos caer en ese error de irnos directamente a analizar y a evaluar qué. ¿A evaluar qué? No tenemos ni una idea de qué pasó, no tenemos nada por lo general. Ahora, te entiendo porque yo lo he vivido muchas veces y sé lo que se siente tener la presión encima de solucionar un problema. Pero vámonos paso a paso. Vamos al paso número 1, que es definir claramente el problema. Porque antes de analizar, primeramente hay que entender exactamente qué fue lo que falló. Para esto te recomiendo 3 herramientas fundamentales que son clave para ayudarte a definir muy bien este problema. Primeramente, vamos a hacer el Gemba Walk o recorrido Gemba. Gemba es un término japonés que literalmente significa el lugar donde ocurre o donde se realiza el trabajo. Entonces, aplicándolo a esta metodología, significaría caminar o ir al lugar donde ocurrió el problema, la falla, la fractura, etc. Aquí mi recomendación es no te conformes nunca con ver una foto, con ver un reporte en PDF donde te indican, mira, aquí es donde sucedió la falla. No, siempre que esté en tus posibilidades, porque yo entiendo que hay personas que trabajan de forma remota o que trabajan en diferentes plantas y no les es posible ir a los lugares. La verdadera potencia de esta metodología es que tú puedas ir al lugar porque ahí vas a observar ciertas cosas que de otra manera habría sido imposible que te dieras cuenta. Por ejemplo, digamos que falló un rodillo principal de un laminador.
y te lo platican y te mandan una foto. Nunca va a ser lo mismo que ir a ver qué producto estaban fabricando, quién es el operador que estaba realizando la operación mientras se fracturó, qué elementos estuvieron en contacto con ese elemento de máquina que se fracturó, que falló, a qué temperatura estaban procesando, cuál era el espesor del producto. Todos estos detalles finos, la única manera en que tú los puedas conocer es ir al piso, ir al lugar donde ocurrió el problema. Pasando a la siguiente herramienta que yo recomiendo muchísimo, se llama Criticality Check o chequeo de criticidad. Este chequeo de criticidad consiste en hacerse algunas preguntas muy básicas pero muy poderosas acerca de distintos rubros como seguridad, continuidad operativa, calidad, productividad, entre otras cosas, y te indica el nivel de esta falla en relación a la entrega al cliente, a la seguridad de los operadores, a los indicadores de calidad, entre otros. Se pondera cada una de estas características y ya te indica el nivel de criticidad real que tiene tu problema. A partir de ahí, tú ya puedes ahora sí hablar con gerencia y decir que necesitas ciertos recursos o cierto tiempo para poder hacer un análisis en forma. Y tercero, para poder hacer un diagnóstico de la situación actual, yo recomiendo mucho que utilices la metodología 5W2H. Esta metodología se basa en contestar preguntas, de ahí su nombre de las 5W, que son 5 preguntas que empiezan con W en inglés y 2 preguntas que empiezan con H en inglés. Y estas contestan básicamente el qué falló, cómo falló, dónde, cuándo, quién estuvo participando y cuánto cuesta o cuál es el impacto de esta falla. La importancia de definir muy bien el problema utilizando estas herramientas es que un problema mal definido invariablemente produce conclusiones inútiles. ¿Por qué así de drástico? Sí, porque si no sabes realmente cuál es el problema, entonces lo que tú concluyas con tus análisis no va a resolver la situación real que tú tienes. Entonces, ya que está claro cuál es el problema que tú estás resolviendo, ahora sí vamos al paso número 2, que es plantear hipótesis. Aquí tengo que ser muy enfático en decir que la hipótesis es una de las partes más fundamentales de todo el análisis, porque sin una hipótesis lo que estarás haciendo de ahora en adelante es recolectando datos al azar, haciendo pruebas sin saber a qué le estamos apuntando. Algunos puntos clave a tener en cuenta. Las hipótesis se basan siempre en evidencia inicial. De ahí la importancia nuevamente de definir claramente el problema, ir a piso y definir el qué, cómo, dónde, cuándo y cómo sucedieron las cosas. Segundo, las hipótesis se definen en función del conocimiento metalúrgico disponible. Me ha sucedido que alguien propone una hipótesis y dice, es que quizás se está formando una fase que nunca había sido reportada en la literatura, y te lo dicen para un acero que tiene 60 años existiendo y que hay como 1500 referencias ahí públicas, y hay diagramas de todo tipo bajo todas condiciones. No, eso no va a pasar. Ese tipo de hipótesis no van a funcionar porque deben de estar fundamentadas en conocimiento metalúrgico actual. Y tercero, toma en cuenta el comportamiento esperado del material. Siempre es muy recomendable tener una línea base de qué es lo que se esperaba de esa aleación bajo condiciones normales de operación. En cuanto a herramientas prácticas, te puedo recomendar que estudies muy bien los 4 orígenes de falla que representan el 90% o más de las fallas que ocurren en un metal. Estos 4 orígenes de falla son: número 1, errores en diseño; número 2, problemas internos o defectos en el material; número 3, errores de calidad o problemas en el proceso de fabricación del componente, y me refiero con esto al proceso de forjado, laminado, maquinado, soldadura, tratamiento térmico, etc. Y causa número 4, condiciones anormales de servicio. Ahora sí, vamos a definir causas específicas que pudieron haber ocasionado la falla en nuestro componente, en nuestro producto, en nuestro elemento de máquina. Para ello vamos a utilizar una herramienta muy poderosa pero muy poco valorada en la industria metalúrgica, que es el diagrama Ishikawa. En este diagrama Ishikawa, también conocido como diagrama causa-efecto, diagrama de pescado, vamos a ir vaciando todas las posibles causas que pudieron haber generado el defecto o la falla en este producto. Vamos a basarnos en los 4 orígenes y de ahí nos vamos ahora sí a cosas más específicas. Y una vez que hayamos llenado todo ese diagrama de Ishikawa, ¿qué crees? Ahora sí, cada una de esas ramificaciones es precisamente una hipótesis. Y ya que tenemos todo esto bien mapeado, ahora sí nos vamos al paso favorito de todos. Ahora sí ya es momento de medir todas las propiedades que yo quiera, ¿verdad? No,
Aquí no se trata de medir todo, vamos a medir únicamente aquello que responda a alguna de las hipótesis que ya definimos en el paso previo. Ahora, para poder priorizar las hipótesis, porque imagínate que te salieron 30 ramificaciones en el diagrama causa-efecto, no te va a dar el tiempo y muy probablemente no te van a dar los recursos para validar cada una de ellas con caracterización y experimentos. Pero para definir cuál va primero que cuál, ahí yo te recomiendo que te reúnas con tu equipo, porque el análisis de falla no es una actividad que se debería hacer en solitario. Por lo menos yo no recomiendo esto, porque para que un análisis de falla sea exitoso es muy importante que sea un análisis multidisciplinario. Entonces, en equipo definan cuáles son las hipótesis que más les hacen sentido y empiecen con esas. ¿Qué es lo que van a medir aquí o caracterizar? Depende muchísimo del problema, pero lo más básico pueden ser metalografías, ensayos de dureza, análisis químico, ensayos mecánicos de tensión, impacto. Depende mucho la naturaleza del problema, pero este es como que un checklist muy básico. Hay ocasiones en las que sí hay que utilizar técnicas un poco más avanzadas de caracterización, un poco de microscopía electrónica de barrido, tal vez difracción de rayos X, entre otras muchas más. Y esto nos lleva al cuarto y último paso de esta metodología, que se llama conclusiones y reporte. Aquí te voy a decir algo muy importante. El análisis de falla no termina sino hasta que alguien puede tomar decisiones. Y te lo digo porque he visto reportes en los que las conclusiones terminan en algo como: la cedencia se incrementó porque el tamaño de grano es más fino. Ok, de acuerdo, esa puede ser una observación, una conclusión, pero ¿y qué decisión voy a tomar con eso? O sea, ¿cuál es la acción correctiva o cuál es la acción recomendada? Aquí te doy 2 recomendaciones para que tus conclusiones sean sólidas y tus reportes puedan cerrar de la manera correcta. Primero, las conclusiones deben estar siempre sustentadas en evidencia. Si vas a concluir algo, por ejemplo, tú puedes decir: oye, es que la aleación de titanio tenía demasiado porcentaje de fase alfa y esa fue la causa raíz del problema. Y tú no muestras nada y le das la vuelta a todo el reporte de la presentación y nunca mostraste ninguna metalografía, pues alguien te podría cuestionar y decir: oye, si esa es la conclusión, a ver, muéstrame una foto, quiero ver cómo se ve, muéstrame una metalografía. Y te pueden decir eso y tú decir: pues lo que pasa es que no le tomé la foto ahí en el microscopio, pero sí estaba así, tenía mucha alfa. Ok, a ver, pero tú lo viste. Sí, ahí lo vi en el microscopio. Bueno, no, lo hizo el técnico de la metalografía, pero pues yo le confío, él tiene mucha experiencia. Créeme que por más que eso sea cierto, tu conclusión ya perdió muchos puntos, tu reporte ya bajó mucho de nivel y ya pierdes credibilidad. 2, que tus conclusiones estén ligadas a datos experimentales. Siempre, si tú analizaste algo, vas a concluir algo con base en lo que experimentaste. También es común que en el reporte vengan 40 páginas de resultados de dureza, tensión, de impacto, puras propiedades mecánicas, y al final concluyes que fue un problema de la martencita. Ok, puede ser, pero ¿y dónde está la metalografía que te indica eso? De nuevo, tu conclusión ligada a datos experimentales que puedas demostrar. Finalmente, el reporte debe ser claro, debe tener lenguaje técnico, pero también debe ser entendible para una audiencia no técnica. Para eso te recomiendo mucho que revises nuevamente el episodio número 4 de este podcast, que habla de los 4 lenguajes del metalurgista, para que tú sepas adaptar tu mensaje por si te va a tocar exponerlo a la gerencia o si lo vas a presentar con un cliente, con tus colegas o con un operador. Ahí vienen todas las bases. Finalmente, para ponerle la cereza en el pastel, incluye por favor esto que nunca debe de faltar en ninguno de tus reportes: un enunciado de causa raíz. No dejes que la gente interprete por sí misma cuál fue la causa. Escríbela, un enunciado bien clarito. Causa raíz: la falla ocurrió porque, y ahí explicas. 2, acciones de contención y acciones correctivas. Si ya sabes que el problema fue esto que ocurrió y tienes la solución, escríbela también, porque eso es lo que le va a dar toda la potencia a tu reporte de tu análisis de falla. Y recuerda, cierro con esta frase: un buen análisis de falla explica el pasado. Genial, yo creo que estarías de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que hace la gran diferencia es que además de explicar el pasado, te previene el futuro. Porque al final del día, con este problema que ya te sucedió, al resolverlo y aplicar acciones correctivas, automáticamente lo que estás haciendo es prevenir que ese problema se vuelva a presentar en el futuro. Así que resumiendo rápidamente ya para cerrar: paso 1, definir claramente el problema. Paso 2, plantear hipótesis con criterio metalúrgico. Paso 3, medir específicamente aquello que te va a ayudar a contestar las hipótesis. Y paso 4, concluir con evidencia y con acciones correctivas. Como puedes darte cuenta, este método está basado y destilado con pura experiencia, basado mucho en el error y ahora, ¿por qué no decirlo?, también en muy buenos éxitos. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que en Metals
Academy trabajamos con métodos como este aplicados para análisis de falla, toma de decisiones y formación de criterio metalúrgico para que tú puedas crecer profesionalmente y destacar en la industria del metal. Yo soy Luis, esto es Metals Academy, hasta la próxima.